tardes. A una semana del inicio del Mundial de Fútbol, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no ha habido ningún problema relacionado al desarrollo. Destacó el buen comportamiento de la afición. No, está muy bien en las tres sedes, muy bien. No ha habido realmente ningún problema. Después de la fiesta, Paseo de la Reforma amaneció llena de basura y lodo. En el lugar se reunieron ayer, según el gobierno capitalino, más de 400,000 personas. ¡Viva México! ¡El Tigre que va a ganar! En Oaxaca, la sección 22 de la CENTE realiza una nueva consulta para definir si siguen o no con el paro. Aquí en la Ciudad de México, los maestros marchan por reforma hacia gobernación. La lucha popular. Un tribunal federal confirma la sentencia que absuelve a Israel Vallarta Cisneros del delito de secuestro por unanimidad. Determinan que no hay elementos que acrediten que era líder de la banda de los Zodiaco. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez y esto es Milenio Noticias del Mediodía, donde destacamos solo lo más relevante a esta hora. Y así por mucho tiempo, miles de mexicanos salieron a las calles de la capital y de todo el país para celebrar la victoria de la selección mexicana, quien le ganó a la de Corea del Sur 1-0 en el segundo partido de la fase de grupos. A pesar de la lluvia que se presentó en la noche, muchas personas se reunieron en el Ángel, alrededor, y en colonias como la Cuauhtémoc, la Juárez, la Roma. Después del triunfo, muchos se fueron al Ángel, incluso quienes se encontraban en el Fan Fest del Zócalo, porque lo cierran, de tal manera que más de 400,000 personas se reunieron en este sitio, de acuerdo a cifras del gobierno de la Ciudad de México. También en Jalisco, sede del partido, se armó la fiesta pública y por supuesto en otros estados para celebrar la victoria de la selección y su aseguramiento a que va a los 16avos del final, ya seguro que va a 16avos, que va a jugar aquí en la Ciudad de México. Tras los festejos, Paseo de la Reforma amaneció hoy con importantes cantidades de basura, lodo. Encontraron de todo en la basura. Había chamarras, por supuesto, vasos,
había zapatos, había gafetes, bueno, hasta preservativos se encontraron. Durante varias horas de la mañana, carriles centrales de esta avenida permanecieron cerradas desde la Diana Cazadora hasta Insurgentes para permitir el paso de personal de limpia de la Ciudad de México. Las flores de cempasúchil que se colocaron para adornar el camellón en esta época, pues acabaron destrozadas. También durante la mañana se concluyó el retiro del escenario y el equipo de sonidero que amenizó ayer los festejos, pues estuvieron desde antes también, pero durante los festejos. Políticos de todos los partidos se unieron a este festejo a través de redes sociales, mandaron sus felicitaciones a la selección mexicana. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum subió un video festejando el gol que le dio triunfo al equipo. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un breve balance del desarrollo del Mundial de Fútbol en las 3 sedes mexicanas. Destacó la labor del Gabinete de Seguridad, así como el buen comportamiento de la afición, y aseguró que no se ha presentado ningún problema mayor. Muy bien, en las 3 sedes, muy bien. No ha habido realmente ningún problema. Y como siempre, los aficionadas y aficionados mexicanos, pues portándose de 10, la verdad. Muy bien, ha estado maravilloso. Y el equipo de seguridad, muy bien también. Solo el tema de las aglomeraciones, eso sí hay que decirlo, y donde hay que tener cuidado es en los Fan Fest, porque por ejemplo, ayer en el de Ciudad de México, en el de Monterrey, en el Parque Fundidora, y en el de Guadalajara hubo portazo de aficionados que querían entrar. Recordemos que cada Fan Fest tiene un número limitado de personas que pueden estar ahí por capacidad. Ayer Michelle Bauer nos decía aquí, el host city de la Ciudad de México, que son 55,000 en el Zócalo. Pero ayer la capacidad se excedió y por mucho debido a la presión de los aficionados. Lo mismo pasó en Guadalajara, en donde los aficionados incluso desde mediodía dieron portazo para entrar. Bueno, y en Monterrey, en la puerta de entrada del Parque Fundidora, ocurrió lo mismo y ahí se excedió por mucho la capacidad. Al hablar sobre el turismo extranjero que ha venido a México por el Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al Pato Merlín, que pues se hizo viral al aparecer en los festejos de México con su playera de la selección. Lo calificó como un pequeño símbolo de nuestra cultura. Incluso dijo que lo va a invitar a la mañanera junto con sus dueños. Hoy se está dando a conocer a México en el mundo entero. Miren, este tema del Pato Merlín, que puede parecer algo menor. La voy a invitar. Carla se llama, ¿no? A que traiga Merlín aquí a la mañanera. Es que habla de cómo somos los mexicanos. Es un símbolo pequeñito de nuestra cultura, de cómo somos. Pues sí, una mascota no oficial es la que ha acaparado, por supuesto, la atención de muchos en México. Ayer estuvo en el Fan Fest del Zócalo y más allá de las fronteras, porque las redes sociales y la prensa extranjera lo han caracterizado así. Acaba de llegar este comunicado a nuestra redacción en el cual el gobierno de la Ciudad de México informa que por la celebración de ayer se levantaron 40 toneladas de basura. Dice este comunicado que la alta afluencia de personas registradas durante las actividades generó una importante cantidad de residuos y requirió labores de atención en jardineras y áreas verdes, principalmente en el Paseo de la Reforma y sus alrededores, por lo que brigadas de la SOBSE realizan trabajo de barrido manual, recolección de residuos y lavado de superficies y jardinería. Entre las acciones realizadas durante la noche de ayer y las programadas para este día, se estima que se ha retirado cerca de 40 toneladas de basura entre el Zócalo capitalino,
entre calles del centro histórico y el Ángel de la Independencia. En estas labores participan 360 trabajadores de distintas áreas de la Secretaría, apoyados con 23 vehículos, 6 hidrolavadoras y una pipa con capacidad de 10,000 litros de agua para restablecer las condiciones de limpieza y conservación de los espacios públicos. Entonces, 40 toneladas de basura. Bueno, aquí sí estamos muy lejos y muy atrás de Japón, donde los aficionados muy civilizadamente van a celebrar esperando el semáforo en rojo sin entorpecer el tráfico y recogiendo la basura de los estadios. Vamos a ver lo que pasó en Chihuahua durante la celebración por el triunfo de México ante Corea del Sur. En la glorieta de Pancho Villa, uno de los puntos tradicionales de reunión de los aficionados al fútbol, había cientos de personas, pero una camioneta pick-up gris intentó atravesar por esa zona, pero fue rodeada por asistentes quienes movieron el vehículo de un lado a otro. El conductor de repente aceleró y embistió a varias personas. El saldo fue de 6 heridos, dicen que ninguno de gravedad, y el presunto responsable fue detenido. Para que los habitantes de la Ciudad de México, aficionados en general, visitantes, puedan disfrutar gratis los partidos del Mundial, el gobierno de la Ciudad de México destinó más de 130 millones de pesos en los derechos de transmisión de los partidos, los cuales serán absorbidos por más de 30 empresas patrocinadoras. La jefa de gobierno, Clara Brugada, detalló que cada patrocinador aportará cantidades de forma distinta y también aportará apoyos para la realización de los 18 festivales futboleros, por lo que no representa, dijo, ningún costo para el presupuesto del gobierno de la Ciudad de México ni para la ciudadanía. El acuerdo significa una aportación de al menos 135 millones de pesos del costo total de los derechos de transmisión de los partidos del Mundial. Estos 135 millones serán reintegrados por los patrocinadores al gobierno de la Ciudad de México. Así que, públicamente, muchas gracias a todas y todos. Es importante informar que cada patrocinador aportará de distintas maneras: recursos, logística, apoyos en especie, equipos, entre otras. Bueno, y en esta pantalla aparecen los patrocinadores que el gobierno de la Ciudad de México identificó como los que van a hacer la aportación para reintegrar al gobierno de la capital estos recursos, entre ellos Visa, Plata, está también Ocesa, está también Shane, Google, La Comer, Easy, Steren, Confío, Adidas, Reebok, Parque Aztlán, Clip, entre otros. Nos tomamos una pausa y regresamos para ver qué están haciendo, porque siguen aquí, sí, los maestros de la CENTE. Regresamos. Digamos, paso de la reforma sin circulación, porque hoy hay marcha otra vez de los maestros de la CENTE. Estos maestros que han estado yendo y viniendo de sus estados a la capital tienen 20 días aquí. Según su propósito era hacer boicot al Mundial. Decían, si no hay solución a sus demandas, si no hay solución no rodará el balón. Pues el balón rodó y sigue rodando. Maestros que permanecen en el plantón del centro histórico se dieron tiempo para ver el partido de la selección mexicana. Pues, ¿qué más les queda? ¿Cómo es verlo desde aquí el partido?
Pues es la misma pasión, yo creo que porque todos los que estamos aquí somos mexicanos y pues eso nos une. Entre lonas y casas de campaña, de pie o en banquitos, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se dieron tiempo para ver el partido contra Corea después de su plantón. A pesar de que una de sus principales consignas era boicotear el Mundial, integrantes del magisterio se dan un relax para ver jugar a la selección. Pues es un momento quizás de relax, es un momento en que pues nosotros nos estamos olvidando de las cuestiones políticos sociales. Entonces, pues de aquí a lo que sigue, ¿no? Hay que vivir el momento presente. La mayoría permanece en sus casas de campaña, pero otros aprovechan las pantallas de negocios aledaños para ver el partido desde la banqueta. En Donceles, una de las que permanece cerrada por el plantón de la coordinadora, los maestros confiesan que les gustaría estar en sus casas. Ahorita estamos, pues ahora sí que en esta ocasión nos tocó estar fuera de casa, pero sí sería un orgullo estar en casa. Pues ahora sí que los que están en casa, pues que disfruten esa estancia con su familia, que disfruten estos partidos en la comodidad. Como ven, ¿no le gustaría más verlo pues en su casa y así? Pues qué más quisiera uno, ¿no? Pero en esta ocasión pues nos tocó estar aquí a apoyar a la manifestación y pues ya un pequeño espacio para apoyar al equipo. Con información de Carlos Vega e imágenes de Alejandro Aranda, Milenio Noticias. ¿Cómo abstraerse de ello? Los maestros hoy retomaron su protesta, marchan por Paseo de la Reforma, van llegando a la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo se está desarrollando esta marcha? Jorge Martínez, buenas tardes. Así es, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio. Bueno, pues la acostumbrada marcha de todos los días aquí en la Ciudad de México, ahora por parte de los maestros que están llegando en estos momentos a las oficinas de la Secretaría de Gobernación aquí en la zona de Bucareli. Mencionarles que partieron justo desde el Ángel de la Independencia, afectando uno de los carriles de circulación, en este caso sí el carril central. Y lo que en todo momento hemos notado es que hay una poca presencia ya de los maestros, no son aquellas manifestaciones tan nutridas como las veíamos justamente, Carlos, hace unas semanas, incluso la semana pasada, que un poco más de una semana que ya inició el Mundial, fueron mucho más radicales. Hoy la presencia de los maestros es mucho menor, la manifestación afecta escasamente unos 7-8 minutos, que es lo que avanza el contingente, y posteriormente se van ya integrando y van desapareciendo. Sin embargo, las autoridades mantienen los cortes a la circulación hasta donde sabemos, sobre todo por Avenida Paseo de la Reforma. El contingente se moviliza de forma pacífica, sin incidentes, afortunadamente, pero sí es la manifestación de todos los días, ¿no? Ayer aquí, afuera de la Secretaría de Gobernación, hubo 3 manifestaciones, nada más como contexto. No solo los maestros, sino también integrantes de la comunidad LG. Estuvieron aquí por espacio de 2 horas aproximadamente, obstaculizando el tránsito, y se mantiene otra manifestación afuera del ingreso principal de la Secretaría de Gobernación. Entonces ayer hubo 3 manifestaciones en una ciudad que pues cada vez se antoja más complicada para el tránsito, Carlos. Caray, bueno, pues ahí vemos esta marcha, esta movilización, y a ver si hay diálogo o no, y sobre todo si hay diálogo, pues que haya acuerdos. Gracias, Jorge. Buenas tardes. En Oaxaca, la sección 22 de la CENTE acordó realizar una consulta entre sus bases en ese estado y en la Ciudad de México para definir si continúa el paro de labores y las protestas que sostienen desde el pasado 25 de mayo. Integrantes de la sección 22 adelantaron a Milenio que perfilan poner un receso a sus protestas para entrar en una nueva etapa de reorganización sin renunciar a sus principales demandas. Este acuerdo sería presentado esta misma tarde ante la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE. Mientras, maestros de la CETEC, que es la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, reprobaron la actuación de policías de la Ciudad de México, a quienes acusaron de agresiones, amenazas y robos en su contra. La dirigente Elvira Belleces Morales fue la que hizo esta acusación, y dicen que también parte del contingente magisterial fueron objeto de estos delitos que ellos acusan. La CETEC aseguró que ellos continuarán con sus movilizaciones sobre las agresiones sufridas en la Ciudad de México
La CETEC alcanzó acuerdos en Gobernación para iniciar un proceso, dicen, de reparación integral. Y a días de concluir el ciclo escolar, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, llamó a autoridades educativas, docentes, directivos y padres de familia a aprovechar lo que resta de clases para garantizar un cierre ordenado de todo el tema escolar en el país. A través de un comunicado, el funcionario destacó que el propósito central es asegurar el derecho a la educación de más de 20 millones de estudiantes. El presidente de la Concanaco, Servitur, Octavio de la Torre, calificó a la CENTE como enemigos del país al decir que sus movilizaciones han generado afectaciones económicas y sociales en varias regiones. Y ellos vinieron a sabotear la fiesta mundialista, a generar un daño, una afectación directa, pero también el daño no nada más se lo ocasionan a las familias que no pueden salir adelante en sus compras y ventas, se lo ocasionan también a los niños y niñas que no están teniendo clases, que no están atendiendo en sus comunidades. Pienso que son enemigos del país, los integrantes de la CENTE, y que las expresiones que están llevando a cabo tienen un efecto directo en la sociedad. También la Corte determinó que los delitos derivados del incendio de la guardería ABC en Hermosillo no prescriben, al considerar que se trató de una grave violación a los derechos humanos de niñas y niños. Con ello, negó el amparo al exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar, vinculado a proceso en 2020 por homicidio y lesiones culposas. Esto abre la puerta para que la Fiscalía continúe las investigaciones y persiga penalmente a los responsables de la tragedia que dejó 49 niños muertos y más de 100 lesionados con cicatrices de por vida. Retoman diversos tratados internacionales, jurisprudencia interamericana de distintos precedentes de esta Suprema Corte de Justicia, de los que es posible advertir que la regla general es que la acción penal prescribe respecto a la mayoría de los delitos. No obstante, existen otros que constituyen violaciones graves de derechos humanos, respecto de las cuales las acciones penales deben ser imprescriptibles. Hubo responsabilidad del Estado porque el Estado fue el que privatizó el servicio de las guarderías y en ese sentido omitió darle la debida atención al servicio de guarderías. A lo largo de todos estos años, las madres, los padres y quienes sobrevivieron no han dejado de exigir lo único que el derecho todavía puede ofrecerles, que la verdad de lo ocurrido no se extinga y que nadie pueda ampararse en el simple paso del tiempo para que esas lamentables pérdidas queden sin respuesta. Bueno, la presidenta calificó como histórica esta resolución. No creo que la Corte anterior hubiera resuelto como resolvió la Corte ayer. Yo creo que esto habla de la sensibilidad de ministras y ministros que fueron elegidos por el pueblo. Entonces ahora habla de una nueva Corte que hace esta resolución, que es histórica realmente. Y qué bueno que la Corte pues toma en cuenta lo que dicen las víctimas en este caso. Es algo bueno y es gracias pues al cambio en el Poder Judicial. De otra manera nunca hubiera ocurrido. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Los ciudadanos de origen estadounidense, Guillermo y Zafar, acudieron a una cita de negocios en Tlalpan el pasado 20 de mayo. Desde entonces no se sabía nada de ellos. Hasta ayer, cuando se confirmó que sus cuerpos fueron encontrados sepultados en una fosa clandestina en la zona de La Marquesa. A casi un mes de búsqueda, la esperanza de encontrarlos con vida terminó de la peor manera. Zafar Padamse Mawani y Guillermo Yafat Hidalgo, la pareja desaparecida desde el pasado 20 de mayo tras acudir a una cita de negocios en Tlalpan, fueron localizados sin vida en una fosa clandestina en La Marquesa, Estado de México. Autoridades mexiquenses investigan el hallazgo de 4 cuerpos sepultados en fosa, en una zona boscosa de Ocoyoacac, detrás de una cabaña del paraje del Valle del Silencio. De manera extraoficial, familiares y amigos ya fueron informados de que 2 de las víctimas corresponderían a los hombres originarios de Chicago, Estados Unidos.
Desafortunadamente, en general, pues fue una falta de compromiso, yo lo veo así, ¿no? Y lo comento así, tal cual. La voluntad o la aparente voluntad no basta. El resultado es que hoy tenemos aparentemente 2 muertos más que van a la estadística de México, de lo triste que está pasando, y el resultado fue ese, el resultado al final. Las investigaciones apuntan a que ambos fueron engañados por supuestos proveedores de elevadores con quienes acudirían a una reunión para adquirir un equipo destinado a un familiar enfermo. De acuerdo con sus amigos, el envío de la ubicación fue extraño y encendió las alertas. Una amiga que recibió el mensaje de Guillermo que iba ya en camino con los proveedores o unos supuestos proveedores de elevador y comparte la ubicación. Eso se nos hizo muy raro porque Guillermo nunca compartía la ubicación, él se manejaba perfectamente en México y nunca tuvo un temor. Un día después de su desaparición, los familiares detectaron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. Casi un mes más tarde, las indagatorias de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas llevaron a un predio en La Marquesa donde fueron encontrados 2 fosas. Fueron a entrevistarse, a conocer un posible trabajo de estos supuestos proveedores, y es ahí donde caen en la trampa, ¿no? Ellos fueron una trampa directamente, pero no tenían ningún motivo ellos para trasladarse ahí. Ellos fueron llevados a ese lugar. En el mismo sitio también fueron localizados los restos de otros 2 personas, un hombre y una mujer, cuya identidad aún es investigada. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una confirmación oficial sobre la identidad de los cuerpos, mientras los familiares esperan los resultados de las pruebas periciales. Esto está desbordado y desafortunadamente volvemos a lo mismo. Guillermo y Zafar entran a la estadística. Extraoficialmente también se habla de la detención de al menos 3 personas relacionadas con el caso. Mariana Hernández, Estado de México. Bueno, falta que los familiares los identifiquen y ver el proceso de traslado si es que los van a llevar a Estados Unidos. La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles, rechazó los señalamientos de la Fiscalía del Estado de México que la acusa de fingir su propio secuestro para obtener beneficios económicos. En entrevista para Milenio, Nápoles sostuvo que sí fue privada de su libertad y que incluso presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada desde el 1 de junio. Pero fue hasta este miércoles cuando supo el giro que tomó la investigación. Por ello, demandó que la Fiscalía General de la República atraiga su caso. Sí me secuestraron y yo hice una formal denuncia en la Fiscalía Especializada el 1 de junio del año en curso. Y bueno, pues al parecer de inicio todo transcurría de manera correcta en cuanto a las investigaciones. Yo acudí a todas las citaciones y bueno, hasta el día de ayer que yo por medio de redes sociales me entero de este comunicado donde da un giro totalmente pues el asunto, ¿no? Yo sin ningún tipo de notificación oficial, ni su servidora ni mi esposo, hasta el momento tenemos ninguna información al respecto de manera oficial de la Fiscalía. Pero además también hago un llamado a la Fiscalía General de la República para que pueda traer esta situación, que se revise el actuar y que pues que se pueda dar un curso correcto a la investigación. Mientras la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido iniciar un procedimiento sancionador contra la alcaldesa de Tenancingo. Como medida cautelar, el órgano abrió el proceso para suspender los derechos partidarios de Nancy Nápoles. Aquí informamos que Morena anunció que la próxima semana llevará a cabo el registro de aspirantes a participar en su proceso interno rumbo a la elección de candidatos para 2027. Alrededor de 40 de los 253 diputados federales de Morena dejarán sus curules para competir por gubernaturas, alcaldías y otros cargos. Hasta el momento, solo 6 solicitaron licencias para buscar gobiernos estatales. Por Sinaloa, Graciela Domínguez Nava y Jesús Alfonso Ibarra Ramos. Por Baja California, Fernando Castro Trenti. Por Querétaro, Luis Humberto Fernández Fuentes.
Ulises Mejiaro por Zacatecas y Raimundo Vázquez Conchas por Tlaxcala. Otros 35 prevén separarse de manera indefinida para iniciar su participación en este proceso. Vamos a ver qué está pasando en otros partidos políticos. Saludo al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Gracias. Aquí. Pues, vienen de triunfo en Coahuila, lo que muchos vieron como un despegue de lo que podrían hacer el PRI para las próximas elecciones. ¿Qué están pensando, Alejandro, para la selección de los candidatos a la gubernatura? Mira, lo que estamos haciendo nosotros es primero respetar todo el mecanismo del proceso electoral que va a iniciar ahora en el mes de septiembre. Nosotros internamente lo que estamos haciendo es ir consolidando los procesos de participación de cada uno de los territorios de las 32 entidades federativas. Como bien conoces, el PRI abrió esta participación a los defensores de México, mujeres y hombres comprometidos con las causas ciudadanas que recorran el país. Estamos registrando a todas las y los compañeros que quieran participar con militancia priista y sin militancia partidista, que vengan de la ciudadanía. Establecimos un mecanismo de registro, formularios en el partido para quienes son militantes y simpatizantes, y para quienes son ciudadanos, correos electrónicos, y pueden acudir al partido en cada una de las entidades a registrarse, y tendremos que claramente al 30 de julio el último día de registro para todos los que quieren participar como defensores de México en los distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito local, en el ámbito municipal, en el ámbito estatal y en el ámbito a nivel federal. Entonces hemos tenido una gran participación, ha habido una gran participación de mujeres y hombres priistas o simpatizantes del PRI o ciudadanos. Entonces vamos muy bien, vamos avanzando, y en este contexto que tú compartías de la victoria clara, contundente, por más de 400,000 votos, donde ganamos 16-0 en el estado de Coahuila, viene a consolidarse con el buen resultado que se tuvo en Veracruz en el 2025, donde el PRI avanzó, ganamos más presidencias municipales, avanzamos en nuestro porcentaje de votación, y donde quedó claro que Morena, en el caso de Veracruz, perdió más del 70% de los municipios que gobernaba. Incluso en Durango, que fueron las elecciones municipales, Morena de 39 municipios ganó 1. El PRI se alzó con la fuerza, con la fortaleza política en Durango, ganamos contundentemente en Durango, y luego venimos y les dimos zapato, carro completo, una barrida en el estado de Coahuila. Entonces, en el contexto hemos avanzado muy bien y estamos trabajando de cara a la cercanía en el territorio con las y los ciudadanos, y vamos construyendo por México. ¿Qué métodos van a implementar para la selección de los candidatos, principalmente a la gubernatura? Mira, como bien lo señalas, en este proceso que te dije, tendremos que cumplir primero con la ley electoral como es, siendo cuidadosos de la ley electoral, trabajando en el territorio. Cuando venga la apertura del proceso electoral, la participación interna, también tenemos que cuidar los tiempos de las coaliciones para construirlas, pero los mecanismos del PRI son fáciles. Son las mediciones, estudios de opinión, encuestas, el acuerdo político y el diálogo para construir candidaturas de unidad, y cuando así aconteciese en cada una de las entidades que demandara o quisiera una participación de una consulta abierta, bueno, pues tenemos los mecanismos de elección que organiza nuestro partido, que organizamos nosotros, cuidando las normas de la ley electoral, y así tendremos la selección de quienes habrán de participar en el proceso en tiempo y forma, y habrán de competir en el proceso del 2027. Estamos muy echados para adelante, el PRI ha ido avanzando, la gente sabe, los ciudadanos saben que el PRI es un partido hoy en la oposición firme, que no le tiene miedo a Morena, que criticamos, que proponemos, y siempre lo he dicho, lo decimos con claridad, a los priistas nos pueden amar, nos pueden odiar, pero lo que la gente sabe es que los priistas cuando gobernamos sí damos resultados, sí funciona México y sí sabemos gobernar. En el tema de las alianzas, ¿ha habido pláticas recientes nuevamente con el PAN? Sabemos que, por ejemplo, tienen pláticas con partidos locales, como ocurrió en Coahuila, y de ahí podrían salir alianzas. ¿Pero alianzas con el PAN en estados donde puedan resultar competitivas?
Tú siempre has visto, Carlos, que nosotros hemos sido un promotor permanente de las coaliciones, de construir coaliciones. Esto se tiene que hacer pensando en México, no en un cálculo electoral por un partido político. Hoy está claro, la ciudadanía quiere que construyamos coaliciones, alianzas para sacar a Morena de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales, porque son una calamidad. Es terrible lo que hace Morena. Con Morena llega la corrupción, el cobro de piso, la extorsión, el secuestro, los asesinatos, y obviamente han hecho un pacto con el crimen organizado. Por ello, siempre estaremos en la convocatoria a construir coaliciones sistemáticas, técnicas, tácticas en distintas regiones del país, en gubernaturas, en alcaldías, trabajar en las diputaciones. El PRI siempre estará llamado a pensar en México y siempre lo haremos. Nunca quedará de la voluntad del PRI. Si no hay una coalición que nos haga más competitivos, bueno, será responsabilidad de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, y los ciudadanos se darán cuenta. Hay diálogo, hay pláticas locales, sin lugar a dudas, en distintas regiones del país, porque las militancias valiosas que hay en Acción Nacional, en Movimiento Ciudadano y obviamente en el PRI, tienen claro que construyendo juntos, compitiendo juntos, tenemos mayores oportunidades y fortalezas de ganar. Te diría, Carlos, por ejemplo, si vamos en las 17 gubernaturas, pues las 17 gubernaturas se las diputaríamos a Morena y juntos pudiéramos ganar prácticamente todas si vamos juntos en una gran alianza. Si vamos separados, a los únicos que vamos a fortalecer es a Morena. Te pondría un ejemplo muy claro. Ahora, en Chihuahua, por ejemplo, ¿será inteligente ir separados? Gobierna Acción Nacional. Una candidata, un candidato a Acción Nacional, uno del PRI, uno del Movimiento Ciudadano separados, bueno, pues eso lo único que hace es fortalecer a Morena. Entonces, lo que queremos nosotros en el PRI es construir, ganar y obviamente que Morena no siga destruyendo este país. Entonces, hay una enorme oportunidad, el PRI está firme, el PRI está puesto, vamos con todo y vamos a construir por México, y estoy seguro que tiempo al tiempo estos cínicos y corruptos de Morena van a caer. Como es el de Nuevo León, donde tienen un candidato competitivo. No sé de otras, digo yo, por visitas que hago seguido allá, me doy cuenta, pero no sé si en otras entidades sea el mismo caso. Pero ahí, ¿qué escenario podrían ver, por ejemplo, en Nuevo León, donde tienen un candidato competitivo a la gubernatura? O sea, mira, te diría, Carlos, importante lo que señalas. Mira, en Nuevo León, una coalición no solo nos hace competitivos, prácticamente como está, sin confiarse, trabajando con las y los ciudadanos, ganaríamos la gubernatura de Nuevo León en una coalición. Pero en ese mismo caso está Sinaloa, está Sonora, está Zacatecas, está Nayarit, está Colima, está Aguascalientes, está Chihuahua, está Querétaro. O sea, somos muy competitivos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? O sea, la estrategia será de los otros partidos de oposición de ayudarle y de hacerle el trabajo sucio a Morena dividiendo el voto. No, aquí está el PRI firme, el PRI está determinado a construir por México y por ello nosotros lo decimos. Los partidos políticos no somos perfectos, cometemos errores, pero la gente sabe que el PRI tiene experiencia, tiene capacidad, sabe gobernar y nosotros damos resultados. Por ello, esta es la enorme oportunidad de trabajar juntos, de trabajar en equipo y de decirle a los ciudadanos, los programas sociales, los apoyos, todo lo que se ha impulsado para beneficio de los ciudadanos, el PRI lo ha votado a favor y está en la Constitución. Eso ya es suyo, eso ya es de la gente, eso nadie se lo puede quitar. ¿Qué proponemos en un gobierno sólido del PRI en coalición? Que van a tener medicamentos, que va a haber mejor educación, que va a haber empleo, que va a haber oportunidades, que va a haber paz y que nosotros jamás pactamos ni pactaremos con el crimen organizado como lo han hecho estos cínicos y corruptos de Morena. Eso es lo que debemos de hacer. Hoy se necesita carácter, determinación, valor, defender a México y eso es lo que está haciendo al PRI. Hoy la gente lo que quiere es un gran frente, es una gran coalición para ganarle a Morena y el PRI estará puesto siempre, poniendo por delante los intereses de México, Carlos. Finalmente le preguntaría sobre la elección en Coahuila. La dirigente nacional de Morena anunció que van a impugnar toda la elección de los 16 distritos locales, pidiendo la nulidad completa, acusando al PRI de malas prácticas. ¿Qué opinión le merece esto? Imagínate, Carlos, y es muy importante con tu gran auditorio que tienes. O sea, lo relevante que debemos de señalar de la elección de Coahuila no es solo que les ganamos, que les ganó el PRI de manera contundente porque hay eficiencia, hay eficacia, hay un buen gobierno cercano a la gente, hay paz, hay armonía, hay seguridad, hay crecimiento económico, o sea, hay resultados.
Pero lo importante ahí es que no quieran reconocer una elección local. Imagínate, Carlos, local, donde se votaron 16 distritos locales. Les ganamos con más del 55%, les ganamos por más de 400,000 votos en distritos donde se les ganó 3-1 y 4-1 y no reconocen la elección. Lo que hay que decirle a los ciudadanos es que si no reconocen Morena esta elección y con puras mentiras, supuestos y fantasías creen que pueden voltear el resultado de la elección y no lo reconocen, eso es lo que van a hacer en el 2027. ¿Tú crees que van a reconocer cuando pierdan el Congreso Federal? ¿Crees que van a reconocer las gubernaturas? ¿Creen que van a reconocer cuando pierdan la presidencia de la República en el 2030? Pues claro que no lo van a reconocer, ese es el autoritarismo. Por eso quieren y sostienen el control de los órganos electorales, por eso tienen un gobierno autoritario, por eso quieren distraer la atención de los mexicanos en otras cosas. Y hay que decírselos, Carlos, aquí está el PRI, aquí estamos nosotros, no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar todos los días y vamos a construir un régimen y un sistema democrático, y ese depende de las mexicanas y los mexicanos. No hay nada que impugnar en Coahuila, contundentemente se les ganó la elección y bueno, seguiremos nosotros en las denuncias nacionales, internacionales, y aprovecho para cerrar contigo. Estamos en la elección en Colombia. ¿Sí? Estamos en la elección en Colombia. Exacto, y estamos mañana. aquí en la observación internacional. Hay más de 1,000 observadores internacionales están aquí en Colombia. Ya pasó la elección en Perú, donde ganó el centro, una propuesta seria con Keiko Fujimori en una elección competida, pero ganó. Pero ya pasó en todas las elecciones. El populismo, la izquierda populista radical, como son estos cínicos y corruptos de Morena, está perdiendo, no solo en América Latina, está perdiendo en el mundo. El domingo habrán elecciones en Colombia y aquí estamos para estar dándole certeza, certidumbre. Está la Unión Europea, está la OEA, están todos. Un saludo a México, Carlos, y gracias siempre por la oportunidad, pero sobre todo por la apertura plural y libre que tenemos en Milenio. Te lo agradezco mucho. Gracias, buenas tardes, Alejandro. Seguimos. Que como diría el clásico, haya sido como haya sido, pues se dio y pues hay mucho por ver para adelante, Minelli. ¿Cómo estás, mi directa ID? Muy buenas tardes, Buenas Carlos. tardes. Sí, la verdad es que coincido contigo. A ver, no fue el partido más espectacular de la selección mexicana, tenemos que decirlo, ¿no? Le sufrió en varios instantes. Esa tajada del Tala Rangel también fue fundamental. Y el gol de Romo también, pues, por un fue error del portero. Sí. Claro, o sea, en términos generales, como dices, pues al final ya está ahí la selección mexicana instalada en el primer lugar. Muchos se preguntaban por qué. A ver, porque el primer criterio de desempate, si es que Corea del Sur le llega a ganar justamente en su último partido a Sudáfrica, ¿no? Como se tiene presupuestado, pues al final será 6 puntos de selección mexicana. Pon tú que la selección no gane el último partido, se queda con 6 puntos, entonces hay un empate. Antes el criterio de desempate era la diferencia de goles. Hoy no, hoy es el partido entre esas selecciones que consiguieron o están igualadas en puntos. Es decir, este partido entre México y Corea del Sur es el criterio de desempate y evidentemente, pues bueno, el triunfo de la selección mexicana vale mucho. Lo coloca justo como ya el primer lugar por ese criterio de desempate. Entonces, de ahí la importancia también del partido entre Chequia y Sudáfrica, que termina 1-1. Todo se conjugó para que hoy la selección mexicana haya clasificado ya a 16avos de final como primer lugar. Se queda en el Estadio Azteca. Como dices, sufrido, sí sufrido, porque Corea del Sur lo intentó. Corea del Sur le dio varios sustos a la selección mexicana. El Tri sigue, creo que a lo mejor sin convencer del todo, Carlos, pero lo festejamos con todo justo porque sabíamos que lo difícil que era ante Corea del Sur. Y digo lo festejamos porque creo que todos los mexicanos estamos igual, ¿no? De contentos por la selección mexicana, sin dejar de lado la exigencia que se le debe dar, se le debe también tener a esa selección, ¿no? Porque le falta este combinado. Vamos a ver cómo quedó justo el grupo de México, lo que te comentaba. Ahí está, 6 puntos de la selección mexicana, esperando que a República Checa le gane y bueno, se quede obviamente con otros 3, Corea del Sur con 3 puntos, Chequia y Sudáfrica con una sola unidad. Ahí tenemos parte. Pero ya digo, pase lo que pase, va a ser líder de grupo. Sí, pase lo que pase, por este partido va a ser líder de grupo. Ojalá cambie la selección mexicana y realmente ya con la tranquilidad del pase
que realmente mejore en cuestión futbolística. Puede dar incluso descanso a los titulares, ¿no? Seguramente, por ahí mucho se mencionaba que podría ser el homenaje que tanto se espera de Guillermo Ochoa en su sexto mundial, ¿no? Ya teniendo la clasificación en la bolsa. Seguramente veremos a varios elementos como Gilberto Mora, como el memote Guillermo Martínez, ¿no? Que le queda ese por la altura, por las características que tiene de fútbol, le queda ese partido frente a la selección de Chequia. Pero bueno, ya estaremos viendo qué nos presenta el tricolor y qué cambia justamente el Vasco Aguirre. Hoy hay partidos también, Carlos, hay que mencionarlos porque ya en un ratito más Estados Unidos se enfrentará a la selección de Australia. Estados Unidos que tuvo un gran debut, un muy buen partido. Exactamente, goleó a Paraguay. Escocia frente a Marruecos será a las 16 horas. Marruecos que también dejó una gran sensación frente a la selección de Brasil. Exacto, entonces hay que verlo, hay que ver a la selección de Marruecos. Tenemos más, Brasil justamente, veremos. Ahí tiene que ganar Brasil. Ojalá y golee, ¿no? Ojalá y golee porque lo estamos esperando. Exactamente, que Haití, recordemos que también, se puso difícil, ¿no? En su primer partido, y Turquía frente a la selección de Paraguay, así los partidos de este día. Muy bien, Minelli. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la cobertura.